en todos, que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Gracias, amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida, seguir el estilo de vida, seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. ¿Se me escucha, Mabe? ¿Se me escucha? Hola. Bueno, Hola. ¿Se aló. escucha, hermano? Claro, claro que sí, se Ok. escucha. Bueno, pensé que tenía problemas de audio. Buenos días a todos. Buenas tardes y buenas noches. Dios les bendiga a cada una de las personas que se están conectando de diferentes partes del mundo. Gracias a todos por estar aquí, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Jehová. Así que le damos las gracias a todos por estar aquí. Le mandamos un caluroso saludo a cada una de las personas que se conectan con nosotros. Estas informaciones y todas estas programaciones no son nuestras, solamente prestamos un servicio a nuestro Padre Celestial. Aquí también tenemos varias páginas en internet. Una es en Facebook, es Los Adventistas Hispanos en Roma, y también tenemos una de YouTube, Encuentros con Jesús. Bueno, le damos las gracias a todos por estar aquí. La Iglesia Hispana en Nueva Zelanda, el grupo Adventistas Hispanos en Roma y el grupo Mujer Virtuosa, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a saludar a cada una de las personas que se están conectando. Si es la primera vez que te conectas, suscríbete y comparte estas programaciones que son de verdad muy importantes para nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es templo del Santo ¿Cómo lo Espíritu. conecto aquí? Así que vamos a, vamos a saludar. Aquí vamos a saludar a nuestra hermana Mabe, que se conecta desde Italia. Nuestra hermana Mabe ahí apoyando siempre al 100%, ahí desde detrás de cámaras. Dios te bendiga, Mabe, la hermana de producción. También saludamos a nuestros hermanos Julio, César y Sarita, que ellos siempre están también dándolo todo para poder traer todos estos mensajes que son actuales para nuestra salud. También saludamos a nuestra hermana Katy, que se conecta desde Estados Unidos, a María Berta Díaz, que se conecta de Perú, a la hermana también Magali, y no sé si dónde está, hermana, si está en Estados Unidos o estás en Dominicana, bienvenida. Y a los hermanos que se conectan siempre, como Colombia, Perú, Venezuela, México, Chile, Ecuador, Brasil, Panamá, Costa Rica, eh, tantos países que nos acompañan también se conectan, hermanos, pues desde Rumanía, desde Japón, bueno, desde un montón de sitios. Si es la primera vez que te conectas, deja aquí en la cajita de comentarios desde dónde te conectas para saludarte y si quieres dejar el pedido de oración también. Bueno, vamos a pasar a nuestros temas, pero antes de eso queremos comentarles que el tema se llama ¿Será pecado comer carne? Y bueno, antes de empezar, queremos traer un pensamiento que está en la palabra de Dios y es un versículo que se encuentra en el capítulo 17, 14 y dice así: porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Wow, tremenda cita para nosotros. Quédatela en el día de hoy. Si estás aquí es porque el Señor tiene propósitos para tu vida. Así que hoy vamos a salir llenos del Espíritu Santo y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su santa palabra. Así que inclinemos nuestro rostro para poder empezar. Vamos a pedir la bendición del Espíritu Santo y que sea Él el que dirija todo. Padre Celestial, en esta hora, Señor,
venimos a ti con un corazón contrito y humillado para alabar y glorificar tu nombre, pero solo en los méritos de Cristo Jesús, Señor, venimos a presentarnos porque nosotros somos pecadores, pero por los méritos de Cristo pedimos la bendición y la unción del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Saca toda cosa de nuestra mente y de nuestro corazón, cosas que nos impidan, Señor, acercarnos a ti y sobre todo seguir estos consejos maravillosos que tú nos has dejado. Ayúdanos a enamorarnos de este mensaje precioso que tú nos has dejado. Es el Evangelio de la Salud. Es maravilloso, Señor, y te rogamos que allí donde se encuentre cada uno de nuestros hermanos y las personas que lo van a ver después, Señor, que seas tú dándole y extendiéndole una bendición especial. Ayúdanos, Señor, porque hay cosas que nos separan de ti, pero necesitamos que tu Santo Espíritu nos ayude a vencer, porque solos no podemos. Todas las tentaciones y todas las debilidades que tenemos, Señor, que seas tú, Señor, supliendo con ese poder que tú tienes para vencer al pecado, porque ya lo venciste en la cruz del Calvario. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos Sarita y Julio César, unge sus labios y que podamos escuchar tus santos consejos, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Y como dice tu santa palabra, ayúdanos a ser hacedores y a poder compartir este mensaje tan maravilloso con otras personas y que lo podamos, Señor, aplicar en nuestras propias vidas. Gracias por tu misericordia, gracias por el ministerio de los ángeles y gracias porque en el santo nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a saludar a nuestros hermanos Julio César y Sarita. Si es la primera vez que estás aquí con nosotros, ellos ya llevan compartiendo muchas información, muchos consejos. Ellos están bien de lleno en el mensaje del tercer ángel, que es el Apocalipsis 14, del 6 al 9, y este es el mensaje del brazo derecho del tercer ángel. Vamos a conocerlo, los que no lo conocen, pues, y es la primera vez, vamos a presentarlos. Nuestro hermano Julio César y Sarita se dedican a compartir el amor de Dios por medio de la experiencia de sus vidas, es a decir, a través de la reforma pro salud, justificación por la fe y la verdad presente en nuestros días. Desean que a través de ello ayudar al crecimiento espiritual de los demás. Agradecemos a Dios de todo corazón porque tenemos una luz preciosa que presentar delante de la gente y nos regocijamos porque poseemos para este tiempo un mensaje que es la verdad presente. Las buenas nuevas de que Cristo es nuestra justicia han proporcionado alivio a muchísimas almas y Dios dice a su pueblo, seguid adelante, de Revival Herald, 23 de julio 1889. Bueno, gracias hermanos, gracias por estar aquí, bienvenidos nuevamente. Les mando un cariñoso saludo, hermano. Gracias por estar ahí. Que el Señor lo bendiga y a pesar de ese incidente que tuvo, ahí está siempre usted, ahí siempre apoyando el mensaje del Señor. Esperemos que con la ayuda del Señor que ya esté más recuperado. Todavía tenemos aquí la Ah, evidencia. todavía. Hermano, ¿pero usted qué quería? ¿Jugar a qué? Lo que pasa es de que a veces se nos olvida que los años pasan y pues nos cobran factura, ¿verdad? Entonces a veces uno dice, todavía estoy chamaco, todavía puedo hacer ciertas cosas. Usted seguro que estaba practicando para doblar a alguno. Sí, sí, bueno, a veces un descuido, hermana, cuando uno menos se lo espera es cuando pasan las cosas. Bueno, bienvenidos Y a los dos, bienvenidos también a Muñeca, un saludito gracias. para ella. Adelante, hermano, gracias. Gracias, hermana, por la introducción, gracias por el cariño. Y pues es un placer nuevamente poder estar con cada uno de ustedes. Siempre nos da mucha alegría y gozo el poder ser instrumentos en las manos de Dios, porque si bien es cierto decir, eh, pues este trabajo los ángeles desearían hacerlo, sin embargo Dios nos lo ha confiado a nosotros, los seres humanos, para poder compartir las buenas nuevas de la salvación, ¿verdad? Y nos insta, como decía la cita de Robión Herold que leyó la hermana, ¿no? De que prosigamos hacia adelante, de que sigamos haciendo la obra del Señor, porque así, de esa manera, más pronto el mundo le conocerá a Él y pues Él podrá venir a levantar a su iglesia.
Y ese es uno de nuestros más grandes anhelos y deseos como hijos de Dios, estar listos y preparados y ayudar a otros a estar preparados para que cuando Cristo venga podamos ir con Él al cielo. Y en esta ocasión vamos a tomar el tema, uno de los más controversiales, no digo el más controversial, pero uno de los más controversiales porque, pues si bien es cierto, ya en otras ocasiones hemos hablado acerca de este tema con respecto a lo que tiene que ver con la ciencia, con los efectos secundarios que causa el consumo de la carne, los químicos que tiene, bueno, todo lo que tiene que ver en el ámbito de la salud, pero en esta ocasión quisiéramos enfocarnos un poco más a lo que es lo espiritual. De hecho, por ahí es por donde vamos a ir este día, porque muchas veces no le da uno tanta importancia al lado espiritual, a los consejos que Dios nos ha dado, de pues tratar de mantenernos, ¿cómo se puede decir?, absentos, alejados, de poder consumir este tipo de alimentos, no especialmente las carnes. Y digo que es controversial en el sentido de que pues muchas veces tendemos a poner pretextos acerca del consumo de la carne y pretextos inclusivemente aún bíblicos, en los cuales apoyamos nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra indulgencia, no, ¿cómo no es indulgencia? ¿Cómo se puede decir? Nuestra equivocada percepción a veces de lo que la palabra de Dios dice con respecto al tema de la carne. Y muchas veces tendemos a citar, ¿no? Específicamente, no, la palabra de Dios dice aquí claramente que se puede comer y por tanto yo lo voy a comer. Entonces, vamos a tratar de meternos un poquito. No voy a decir mucho porque sería tocar cada punto en la escritura acerca de lo que tiene que ver con el consumo de la carne, ¿no? Y podrían hablar desde Noé e irse todo derechito hasta Juan, ¿no? El que escribió el Apocalipsis. Eh, pero vamos a nomás a agarrar ciertos puntos que son importantes. Y uno de ellos, la hermana ya lo tocó, ¿no? Que era Levítico 17. Ese es bien importante porque claramente ahí cuando uno lo investiga, cuando lo desglosa, uno se da uno cuenta, ¿no? De que si uno va uno en contra de esas reglas, pues uno peca contra Dios. Pero quiero iniciar con la lectura de una escritura que se encuentra en el libro de Filipenses, el capítulo 3. Este, Voy a dejar a mi esposa que lo lea porque es una lucha que nosotros tenemos, pero hay esperanza en la escritura de que podemos vencer. Así es de que vamos a leer la palabra de Dios. Para ello voy a leer Filipenses 4, 12 al 14 y voy a pedir la dirección de Dios en esta mañana. Padre bendito que moras en los cielos, Señor, al abrir tu palabra, por favor, instrúyenos, abre nuestro entendimiento y permite, Señor, que podamos ser aceptables y poder ser deseosos de poder recibir esta luz y hacer el cambio que tú realmente deseas en nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Filipenses 4, 12, Filipenses 3, 4 al 14, dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fue también alcanzado por Jesús. Hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio al que Dios me ha llamado desde el cielo en Cristo Jesús. Y viene a mi mente uno de los cantos con los cuales empezamos, que decía, poner nuestra vista, poner nuestro pensamiento en esa ciudad hermosa que es allá en los cielos, para que cuando tomemos la decisión
cada día, porque esto aquí dice Pablo que no lo hemos alcanzado, pero estamos en ese camino, proseguimos para poder alcanzarlo. Y por lo tanto es una decisión que tenemos que tomar cada día, el desear la motivación, ¿no? El tener la motivación de esa hermosa ciudad que nos espera ahí en el cielo y por lo tanto tomar la decisión de decir, Señor, ayúdanos, ayúdame a que yo pueda vencer este, este deseo de poder dejar lo que es malo para poder estar en el reino de los cielos. Y con ese pensamiento en mente vamos a iniciar. Le voy a pedir a la hermana si me permite poder compartir la pantalla. Este, para poder continuar con el tema. A ver si puedo. ¿Se mira mi pantalla? Si pudiera confirmarme, hermano. Sí, hermanito, sí se ve. Perfecto, gracias. Gracias, hermano. Bueno, como mencionamos, ¿verdad? Tema, ¿será pecado comer carne, no? Y volvemos a reenfatizar, ¿no? De que pues hay mucha controversia en esto, porque pues precisamente a veces queremos justificar el consumo, a veces con citas bíblicas, ¿no? Por ejemplo, solemos usar una cita, ¿no? Que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 21, de los versos desde el 3 hasta el 17, encontramos esta historia en la que, bueno, Jesús está a orillas del, del mar, ¿verdad? Y los discípulos se encuentran pescando. Y dice, voy a leer, ¿no? Para que se entienda un poquito mejor. El versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le respondieron, ¿verdad? Los otros discípulos, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, refiriéndose de Juan, dijo a Pedro, Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaba de la tierra sino como 200 codos. O sea, no estaban muy lejos de la orilla. Dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces. Y aún siendo tantos, dice que la red no se rompió, ¿no? Ese fue el milagro que Dios les hizo ahí, ¿no? Pero dice, continuó diciendo el verso 12, dice, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿no? Y ya desde aquí muchas veces nosotros, como dije, ¿no? Al principio, por excusar, decimos, bueno, pero en esta historia ahí claramente Jesús comió con ellos. Sin embargo, eso es presunción nuestra porque el texto no lo afirma. El texto afirma en el verso 2 específicamente que Jesús les dijo que vinieran a comer. O sea, Él les ofreció comida. Eso es lo que el texto dice. No dice que Él comió con ellos. Vuelvo a leer, dice, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era Jesús. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo también del pescado les dio.
Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, ¿no? Y muchas veces tomamos este tipo de referencias para decir, bueno, ahí Jesús comió, cocinó pescado y comió también. Pero el comió es una palabra que nosotros a veces le añadimos a la escritura para que la escritura diga lo que no está diciendo o para que no nos sientamos culpables, ¿verdad? Decir, oh, pues si Jesús comió, entonces quiere decir que no hay problema, ¿no? Y a veces utilizamos mal la escritura. Y como dije, ¿no? Específicamente en esta escritura no especifica que Jesús comió, solamente que les dio, les cocinó a ellos y les dio, los alimentó a ellos. Pero hay otros textos claros que sí especifican que Jesús comió pescado, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver la otra historia que se encuentra también en el libro de Lucas, en el capítulo 24, ¿verdad? Y vamos a ver pues la historia desde el verso 35, ¿no? 30. Pero específicamente los versos que pues ahí la gente dice, mira, aquí clarito, clarito dice que sí, se encuentran desde el 42 o el 43, ¿no? Que dice así, le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos. Entonces, a veces dicen, mira, mira, ahí está clarito que Jesús comió del pescado. Ahí no puedes refutar eso. Y es cierto que clarito dice eso, ¿no? Uno no puede decir, bueno, es que no comió, porque el texto clarito dice que sí comió. Ahora aquí la pregunta es, ¿por qué comió? ¿Porque era su costumbre comer? ¿Porque así comió desde que era niño? ¿Porque quería darles a ellos una prueba de que no era un fantasma, de que efectivamente había resucitado y de que pues al comer, él estaba probando que era una persona física, humana, con cuerpo, con necesidades, así como ellos, y que no era simplemente un espíritu? ¿Cuál será aquí el motivo por el cual él comió? Claro que no vamos tampoco a especular lo que la escritura no dice, pero a una mente que considera los muchos pasajes, tanto en la escritura como en el espíritu y profecía, acerca del tema del consumo de la carne, uno puede deducir que no lo comió porque una tuviera hambre o dos se le antojara mucho el pescado y que pues bueno, vamos a aprovechar, ¿no? Ya que resucité, vamos a aprovechar a comer pescado, sino que él estaba tratando de dar una demostración de que no era un fantasma, de que era un ser físico y por ello lo comió. Ahora, el que lo haya comido no quiere decir necesariamente que sea bueno comerlo de la forma que a veces nosotros solemos comer la carne. Claro, el texto habla del pescado, ¿no? Pero vamos a hablar de la carne en general. El pescado igual sigue siendo carne, aunque muchos dicen que no, que el pescado es diferente. Pero bueno, carne es carne. Eh, ¿Será que Jesús transgredía sus propias leyes que él mismo estableció acerca del consumo de la carne? Y hay que tener cuidado a veces con este tipo de declaraciones, porque si decimos que sí, estamos diciendo que Jesús pecó. Y si Jesús pecó, pues entonces Él no puede ser nuestro garante, ni nuestro ejemplo. Porque si Él mismo transgredió lo que Él previamente había mencionado, precisamente voy a hacer énfasis en lo que la hermana mencionó, de Levítico 17, que había reglas acerca del consumo de la carne, como dije, en general, de los animales limpios, que Dios había dado reglas específicas de cómo se tenía que consumir la carne, si es que se habría de consumir. Entonces uno tiene que comparar de que, ok, Jesús comió pescado, pero al comerlo transgredió las propias leyes que él mismo estableció, ¿o será que él cumplió esas leyes para no pecar?
Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a meditar, ¿no? ¿Cómo puede el mismo autor de las leyes quebrantarlas solamente por que nosotros queremos decir que, oh, si él comió, entonces yo soy libre de comer también? A veces hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? De cómo interpretamos lo que leemos. Ahora, pues el asunto, ¿no? ¿Será pecado comer carne? Y esto, pues, obviamente es un asunto entre nosotros y entre Dios. Porque no vamos a encontrar en la escritura un texto que literalmente diga es pecado comer carne. Lo podemos buscar desde el Génesis hasta el Apocalipsis y así, literal, con esas palabras, no lo vamos a encontrar. Pero sí hay muchas referencias en las cuales cuando uno las medita y reflexiona, están diciendo precisamente eso, ¿verdad? De que si transgredimos las leyes que él estableció, pues estamos pecando. Y esto con respecto al consumo de la carne, ¿no? Sí, de la carne, pues la carne. Vamos a hacer un pequeño recuento. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 16, los versos 2 y 3, para ver qué es lo que encontramos aquí en la historia de, pues, el pueblo de Israel, ¿no? Con Moisés. Y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les dijeron, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos, porque nos habéis traído a este desierto para matar a toda esta asamblea de hambre. Fíjense nomás cómo son las cosas, ¿no? Dios había sacado a Israel precisamente de Egipto, no solamente porque Él quería libertarlos de la esclavitud, ¿verdad? Sino porque Él quería introducirlos no solamente a una tierra mejor, vamos a hablar de la Canaán terrenal, ¿verdad? Una tierra donde se dice que fluía leche y miel, sino que Él quería sacarlos también de la idolatría que se encontraba en Egipto. Entre la idolatría, pues se hablaba de la alimentación, porque inclusive los egipcios comían carnes ofrecidas a ídolos. Entonces Dios, al sacarlos a través de Moisés y Aarón, pues él quería enseñarles a ellos este, un mejor estilo de vida, ¿verdad? Un mejor estilo de alimentación. Y él precisamente en el verso 4, el verso que sigue, él dice, ¿verdad? Después de que ellos murmuraron contra Moisés y contra Aarón, ahora el Señor responde y dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo por ti, y el pueblo saldrá a recoger una cierta tarifa cada día, para probarlos a ver si caminarán según mi ley o no. Imagínense aquí la respuesta del Señor después de la murmuración del pueblo de Israel. Ellos le dicen, ojalá hubiéramos muerto en el desierto cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Allá, ¿no? O sea, como diciendo, allá teníamos bastante comida, incluyendo bastante carne, y aquí no tenemos nada en el desierto. Ahora el Señor les responde, les voy a dar de comer, pero no les voy a dar carne. Aquí el verso es específico, dice, ¿verdad? He aquí haré llover pan del cielo por ti, y por el pueblo saldrá y recogerá una cierta tarifa cada día para probarlos, y esto es algo importante que muchas veces no conectamos. ¿Para qué les dio el maná el Señor? ¿Para qué les dio pan del cielo? Para probarlos, a ver si caminarían según su ley o no. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno medita en eso, cuando algo es prueba para nosotros, ¿qué es lo que involucra? Involucra que si no pasamos la prueba, reprobamos, estamos mal. Entonces, cuando algo nos es por prueba, quiere decir que hay ciertas leyes, ciertas normas, ciertas reglas que nosotros tenemos que cumplir.
requisitos que tenemos que obedecer para poder pasar a ser aprobados. Y esto era algo que el Señor estaba tratando de hacer con el pueblo de Israel al sacarlos de Egipto. No era de que él dijera, ah, pues es que yo por gusto les voy a quitar la carne y les voy a dar de comer maná. No, sino que él quería no solamente cambiarles la dieta, sino que quería poner a prueba la fidelidad de ellos a través de la alimentación para ver si ellos iban a obedecer su ley o no, ¿verdad? Para ver si ellos iban a ser fieles a los mandatos de Dios. De modo que en ese versículo podemos ver cómo el maná está íntimamente ligado a la obediencia de Dios, ¿no? No es solamente que Dios dijera, oh, pues les voy a dar maná y ya no, sino que eso era la prueba de obediencia para ver si ellos iban a mantenerse en su ley. Eh, Dice, incluyendo el día sábado, que está relacionado directamente con el maná, porque en ese día los israelitas no podían salir a recoger maná por la razón de que Dios no les enviaba maná en el día sábado. O sea que el mismo maná, que era la alimentación que Dios, con la que Dios pensaba transformarles ese hábito corrompido de comer carne, y llevarlos por una dieta mucho más saludable, mucho más buena. Quería probar, ¿no? Si ellos iban a ser obedientes a su ley, incluyendo el sábado. ¿Por qué? Porque en el sábado no caía maná. El sábado, el viernes caía y ellos tenían que recoger doble porción porque el sábado no caía. Aquel israelita que no recogía lo suficiente el día viernes, pues el sábado se quedaba con hambre porque no encontraba maná. Entonces, aún el mismo maná está ligado con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque en ese día ellos tenían que simplemente cesar de todas las obras, inclusive recoger maná. Vamos a hacer un pequeño brinco y ahorita regresamos a lo que estamos viendo aquí en el libro de Éxodo, pero vamos a hacer un pequeño brinco a ver la historia de Juan el Bautista, ¿no? En el libro de Mateo capítulo 3 y 4 nos dice lo siguiente, dice, y Juan Bautista estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Aquí vemos, ¿no? ¿Cuál era la alimentación de Juan el Bautista? Y yo recuerdo en mi propia persona que cuando no conocía mucho de la palabra de Dios, yo decía, bueno, pero ahí clarito dice que él comía langostas. Y en mi mente, lo que hay por langostas, o al menos con lo que yo crecí creyendo acerca de las langostas, pues son esos crustáceos, ¿no? Que sacan del mar, esos grandotes que, pues cuando lo compra uno en el restaurante, venden solo lo que es la cola, ¿verdad? La carne que se encuentra en la cola, nunca te venden la cabeza, pero siempre te dan lo que es la parte de la cola y es cara, es un plato caro, al menos en ese tiempo, ¿no? Cuando yo lo creía así, era un plato de langosta, era caro. Y denme un segundo. Ok, ya, regresemos. Perdón. Y al menos esa era la idea que yo tenía acerca de las langostas, pero ahora volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando uno investiga, cuando uno escudriña, uno se da cuenta que pues, está uno equivocado muchas veces en las cosas. Veamos que dice, ¿qué son las langostas que aquí se mencionan? En la versión King James en inglés, que es una de las versiones más confiables que existen hasta el día de hoy, yo les recomiendo, ¿no? Si quieren estudiar la palabra de Dios a profundidad, utilicen una versión como esta, la King James. No la nueva King James, sino la King James. Es una de las más seguras. Y siempre utilícenla también con la concordancia bíblica, que esta les va a ayudar mucho a descifrar, ¿no? A veces los acertijos que uno no entiende a la primera, especialmente la concordancia de Strong. Esa es una de las mejores. Entonces aquí vamos a ver en ese párrafo acerca de las langostas, como dice, ¿verdad? Eh, y está en inglés, ahí les pido una disculpa porque lo puse en inglés, no lo pude traducir, pero dice, lo voy a traducir, dice el mismo Juan, dice que tenía sus vestidos, ¿verdad? Con pelo de camello,
como dice arriba, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, ¿no? Eso es lo que prácticamente dice en inglés. Dice, y luego continúa diciendo, y su comida, en el inglés lo puse en amarillo para que lo vean, dice, en his meat. Ahí ellos utilizan, en el inglés utilizan la palabra meat, y meat traducido en español pues quiere decir carne. Sin embargo, en la concordancia bíblica, la palabra es una palabra griega que es la G5160 en el griego. Ustedes la encuentran en la concordancia de Strong, por eso les digo que es importante a veces tener estas herramientas para poder saber qué es lo que el original está diciendo acerca de lo que a veces leemos en español, que son versiones que son traducidas y no siempre están traducidas correctamente, o al menos como uno las debería de entender. Pero en el inglés utiliza la palabra meat, que es la palabra, como dije, griega, G5160, y esta tiene que ver con food, en inglés, en español es comida. No habla necesariamente de carne, sino de alimento, de comida. A eso se refiere esta palabra que se utiliza en la versión original. Y luego continúa diciendo locus, que es prácticamente la palabra que utilizan para langostas. En la palabra griega también es la G200, y esta dice que hace referencia como a miel silvestre, eh, que se obtiene, ¿verdad?, de otras formas. También hace referencia a este vegetal, este árbol, eh, que se le conoce como el locust tree, el árbol del locust, ¿verdad? Eso es lo que simboliza la langosta en el español. Es un árbol del cual se obtiene lo que conocemos nosotros como el carob, no sé cómo se llama en español, es el sustituto del chocolate, ¿no? Este, la algarroba, dice mi esposa. Entonces, este es el árbol del que se está mencionando, del cual se alimentaba Juan el Bautista, de este árbol y de la miel silvestre. Entonces, a veces es importante, como dije, ¿no?, ir a profundizar un poquito para saber o entender lo que los textos nos están diciendo, y no simplemente quedarse con la mera lectura, decir, oh, pues sí, ahí está, Juan el Bautista comía langostas. Entonces, es importante, no solamente lo comento como recordatorio de que a veces tenemos que investigar un poquito más, pero regresemos a lo que estábamos en Éxodo 16. Vamos a ver ahora los versos del 22 al 30. Dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida. ¿Se recuerdan que les dije que pues ellos tenían que el viernes recoger doble porción de maná, ¿verdad? Porque si no, el día séptimo, sábado, no encontraban. Continúa diciendo, dice, el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni gedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. No, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Fíjense ahí nada más cómo ahí mismo Dios intervinió y habló con Moisés y le dijo, ¿hasta cuándo este pueblo pues no me va a obedecer, no va a guardar mis mandamientos? Ya les he dicho que tienen que recoger cada día, pero el día sexto tienen que recoger doble porción. ¿Por qué? Porque el siguiente día es mi sábado. Y es parte de mi ley, es parte de mis mandamientos, la tienen que obedecer. Y sin embargo,
vemos tristemente, ¿no? Como algunos de ellos salieron a buscar. Y obvio que el Señor tiene que molestarse porque el pueblo no es capaz de guardar la ley de Dios. El pueblo no es capaz de obedecer los mandamientos. Aquí vemos cómo el maná está íntimamente ligado a la obediencia a la ley de Dios. Y cuando uno pues no obedece los requerimientos de Dios, pues no solo que Dios se enoja, sino que pues, ¿qué cosa es pecado sino transgresión de la ley? Entonces, uno tiene que tener cuidado. Continúa diciendo, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os dan pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el día séptimo. Entonces, vemos, ¿no? Como, pues el maná, no quiero que piensen que digan, bueno, pero ahí está hablando de maná, no está hablando pues de una reforma pro salud. El maná representa la reforma pro salud. El maná es el alimento que Dios estableció eh, para su pueblo, que representa precisamente el alimento saludable que Él nos dio desde el Génesis, en el capítulo 1, verso 29, ¿no? Ahí vemos es la alimentación que Dios le dio a su pueblo. Y el maná representa eso. Si Dios hubiera estado de acuerdo de que era lícito para el hombre comer carne, pues ¿qué le costaba el haberles dado carne? De hecho, les dio. De hecho, después de la murmuración, Jehová les dio, pero con la carne también les dio algo más. No solo les dio carne, también les dio algo más. Pero vamos a hacer un brinco ahora al Nuevo Testamento, a Primera de Corintios capítulo 10. Eh, vamos a leer los versos 3, 6 y 11, pero voy a concentrarme nomás en el 6 y en el 11. Dice 1 Corintios 10, del 6 y el 11, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Está haciendo referencia a lo que acabamos de leer, ¿verdad? El pueblo de Israel codició lo malo, codició las ollas de Egipto, codició la comida de Egipto, y por eso les vino lo que les vino. Ahora, estas cosas, dice el texto, el verso 6, nos han sucedido como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y el verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿A quiénes a nosotros? Continúa diciendo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son esas personas? Sino nosotros, que estamos viviendo precisamente en el fin del tiempo. Nosotros sabemos que Cristo viene y que estamos viviendo en el tiempo del fin y que las señales de la venida del Hijo del Hombre están cumpliéndose ante nuestros ojos. ¿Para quién sino para nosotros están escritas estas cosas como amonestación, como ejemplo? Para nosotros, de que Dios quiere a nosotros llevarnos a la dieta del Edén, a la dieta original que Él estableció, ¿verdad? Representada a través del maná. Entonces, si estas cosas han sucedido para que nosotros aprendamos de ellas, creo yo que es pues lógico pensar que no es el plan de Dios que vivamos a base de una dieta de carnes, ¿verdad? Porque han sido escritas y dejadas para ejemplo para nosotros, para que no caigamos en el mismo error de ellos. Entonces es importante verlo, ¿no? Desde esa perspectiva. Y vamos a regresar, ahora sí vamos a entrar al texto que la hermana con el cual inició, ¿verdad? Levítico 17, 14 al 16, ¿verdad? Porque aquí está cómo era, ¿verdad? De que Dios había establecido leyes y Él había dado estatutos acerca del consumo de la carne, ¿verdad? Y dice así, dice, porque la vida de toda criatura, su sangre es su vida. Dice, por lo tanto, yo dije a los hijos de Israel, ustedes no comerán la sangre de ninguna criatura, escuchen, de ninguna criatura, porque la vida de todas las criaturas está en su sangre. Cualquiera que la coma será destruido, ¿verdad? Desde aquí podemos nosotros ver
cómo había normas para el consumo de toda criatura, ¿no? Ahí incluye hasta los peces. Y por eso empezamos hablando de que Jesús comió pescado. Entonces, si nosotros decimos que Jesús se comió el pescado con la sangre, estamos haciendo a Jesús pecador. Porque aquí dice que el que lo coma será destruido, en este caso pecará. Solamente son destruidos los pecadores. Solamente son desterrados los pecadores. Los justos no son destruidos. Eso lo vemos a lo largo de la Escritura. Si alguien es destruido o va a ser destruido en el día del juicio final, es precisamente por el pecado que hay en él. Entonces nosotros no podemos simplemente por un texto que lo queremos acomodar a nuestra conveniencia, decir, oh, Jesús comió en tanto, y como dije, no puedo refutar que comió, porque el texto claro dice que comió. Pero al leer esto, tuvo que haberlo comido siguiendo estas leyes. De otra manera, él no lo hubiera comido, sino él hubiera pecado. Entonces, él tuvo que guardar las mismas leyes que él estableció. Verso 15 dice, cualquiera que coma un animal que muera naturalmente o sea desgarrado de muerte por un animal salvaje, ya sea ciudadano o extranjero, lavará sus ropas y se bañará en agua y estará inmundo hasta la tarde. Entonces será limpio. Aquí está diciendo claramente que estas leyes no solamente eran para los israelitas, sino hasta para los extranjeros, ¿verdad? Que todo aquel que participara de un animal, ¿verdad? Que o bien hubieran muerto naturalmente, o bien hubiese sido desgarrado, en este caso vamos a decir muerto por otro animal, aunque se refiere a animal salvaje, pero en realidad encierra a, a todo que sea algo que sea más fuerte que el animal que está muriendo, ¿no? En este caso. Por ejemplo, ¿no? Una de las formas, yo no sé cómo se matan ahorita las gallinas, ¿no? Pero yo recuerdo en mi niñez, la abuelita agarraba a la gallina y pues la estrangulaba, ¿no? La ahorcaba, le jalaba el cuello hasta que la pobre ave pues perdía el conocimiento, hasta que moría. Entonces aquí habla precisamente algo así, ¿no? De algún animal que haya muerto naturalmente o que haya sido pues desgarrado, aunque aquí, como digo, no hace el énfasis a otro animal salvaje, pero pues en realidad cualquier animal que haya sido desgarrado, que haya sido estrangulado, que haya sido muerto, o sea, hace referencia a todo eso. Dice, ya sea ciudadano o extranjero, o sea, involucrando a ambos, tanto israelitas como no israelitas, dice que para que ellos, al participar de esta comida, pues estuvieran limpios, tendrían que lavar sus ropas, ¿verdad? Y bañarse en agua. Y aún después de bañarse y lavar sus ropas, quedaban inmundos hasta la tarde. O sea, no era un acto simplemente de decir, ok, ya lo comí y no pasó nada. No, tenían que lavar sus ropas. ¿Y cómo es que nosotros lavamos las ropas? ¿Cómo lavamos nuestras ropas? Se dice que a través de la sangre del cordero lavamos nuestras ropas, pero ¿cómo? A través de la oración, a través del arrepentimiento, a través del perdón, de pedir el perdón de nuestros pecados. En este caso, si ellos participaban de comer un animal que hubiera sido muerto naturalmente o hubiera sido desgarrado, muerto por otra circunstancia, ellos tenían que ir a pedir perdón, lavar sus ropas en la sangre del cordero y bañarse, y aún así quedaban inmundos hasta la tarde. O sea, si nosotros profundizamos en este texto, no era un acto simplemente de, ya voy a comer pescado, lo que sea, pollo, y no hay problema, no pasa nada. No, había reglas que había que seguir. Aún si comían, tenían que limpiarse, pedir perdón. Verso 16 dice, pero si no las lava y se baña, cargará con las consecuencias de su transgresión. Escuchen lo que dice el verso 16, porque esto es importante. La recomendación era de que tenía que hacer eso, pero si no lo hacía, ¿qué es lo que dice? Que cargaba con qué? Con las consecuencias de su transgresión. ¿Y qué es transgresión? Es pecado. Pecado es transgresión de la ley.
¿De qué de ley? De violar la ley que él estableció acerca del consumo de las carnes, acerca de lo que debería de ser, acerca de no pedir perdón, de no orar. Entonces, no era un tema solamente de decir, bueno, voy a comer y no pasa nada. No, había protocolos, había cosas que había que seguir, había que pedir perdón. Era un tema de que si uno no lo hacía, uno pecaba, porque cargaba con la consecuencia de la transgresión. Levítico capítulo 3, vamos a ir ahora al capítulo 3, verso 14 y 17, dice de la siguiente manera. Dice, después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Escuchen, esto es importante. De todas estas cosas que están dentro de los animales, ¿verdad? Tanto la grosura como los riñones, ¿verdad? Eh, todas estas cosas, el hígado, perdón, dice que no se comían. El verso 16 claramente dice, el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Y era un estatuto perpetuo, verso 17 dice, estatuto perpetuo para vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Y esto es importante porque, bueno, al menos en ciertas culturas, ¿verdad? Voy a hablar de la mía, de la mexicana, pues se consumen este tipo de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, mi mamá solía comprar eh, como una tripa así hecha de los intestinos de la vaca y por dentro estaba llena de pura sangre. Obvio que ya cuando la cocían, pues la sangre se cuajaba y se hacía así como un sausage grandote, ¿no? Una salchichota así grandota. Y eso era lo que nos daba a comer. Era pura sangre cuajada, cocida pues, pero cuajada, ¿no? Este, no digo que lo comíamos todos los días, pero o sea, esa era una de las comidas que mamá solía hacer. Y a ello, pues, también, por ejemplo, cuando en las tiendas, en los comercios vendían, no sé si alguien está familiarizado con la palabra carnitas, ¿verdad? Son hechas de puerco. Ahí ellos suelen cocer pues todo lo que son los riñones, el hígado, los intestinos, eh, y todos los órganos dentro del animal, ¿verdad? También los cocen junto con la carne, pero pues lo venden aparte, ¿no? Y ese se le conocía como cocido de cerdo, así se le conocía, ¿no? Pero eran todos los órganos dentro del animal que era lo que vendían. Pues eh, tristemente no, era una de las cosas que más rápido se vendían. Si uno no se apuraba a llegar a comprar temprano, pues ya no alcanzaba porque a la gente le encantaba todo eso. Y digo, pues uno mismo, ¿no? Yo mismo, nosotros consumíamos esas cosas. Entonces, ah, pues ahora vemos, ¿no? A través de la escritura que pues todo eso era mal, porque ni siquiera se debía de comer, de acuerdo a lo que dice aquí el texto, ¿no? Que el sacerdote tiene que hacer arder eso sobre el altar. No era para el consumo, eso se tenía que quemar. Sin embargo, mucha gente lo consume. Yo lo consumía en el pasado, gracias a Dios que Dios me abrió los ojos, pero, o sea, a veces uno por ignorancia hace cosas que no debería de hacer, que Dios nunca permitió que uno pues participara de este tipo de cosas. Libro de Números, capítulo 11, verso 4 y 6 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca.
pues nada sino este maná ven nuestros ojos. No, tristemente vemos como uno a veces se queja pues de la bendición que Dios nos da a través de la alimentación. Y estamos tan mal acostumbrados a comer cosas tóxicas que decimos, ay, cómo extraño la carne, cómo la anhelo. Así se, así se quejaba el pueblo de Israel. Y nosotros no somos diferentes a ellos. También nos solemos quejar a veces de las bendiciones que recibimos de Dios. Y recuerden que si el Señor nos quita algo, es porque Él tiene algo mucho mejor para nosotros, Amén. que nos proporciona. Entonces, no nos quejemos, al contrario, seamos agradecidos y reflexionemos, ¿no? De que si por A o B pensamos que ya no lo vamos a tener, como decir las proteínas, el Señor nos propone algo mejor, nos Pro- proporciona algo mucho mejor. Proteínas más saludables. Números capítulo 11, verso 10 dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Vemos, ¿no? Cómo pues nosotros podemos quejarnos, podemos hacer lo que hicieron ellos, pero no le agrada a Dios. No le agrada porque volvemos a lo mismo. Si nosotros no obedecemos los estatutos que Él deja, si nosotros no queremos adoptar la alimentación que Él nos da, pues eso le desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que todo lo que Él hace por nosotros es para nuestro bien. Inclusive las prohibiciones, inclusive las pruebas, todo lo que viene en nuestra vida es para nuestro bien. Pues Dios en su infinita sabiduría sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y cuando le desobedecemos, pues es obvio que el Señor se tiene que molestar con nosotros por rebeldes, porque no queremos obedecer. Números capítulo 11, verso 30 y 34. El tiempo se me está yendo, tengo muchas diapositivas que voy a presentar, tal vez lo voy a dividir en dos, porque no me va a dar tiempo. Pero vamos a continuar. Dice, y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Verso 31 dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día del camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Imagínense cuántas codornices eran. Para donde ellos voltearan era solamente carne, codornices alrededor de ellos. Verso 32 dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Qué es lo que Dios manifestó aquí? Una triste historia por la rebeldía, por la dureza del corazón de su pueblo y por quejarse, por murmurar contra Dios, por no aceptar sus mandamientos. Uno codicia lo que no es lícito, lo que no es bueno, y Dios se molesta. Y vemos tristemente, ¿no? Como ahí en ese lugar, pues hasta le pusieron un lugar, un nombre específico, ¿no? Porque ahí sepultaron a todos aquellos que codiciaron las codornices. Imagínense, recogieron 10 montones. ¿Pueden imaginar cuántos kilos o libras? No sé cuál es la medida en el país donde te encuentras que utilizan allá para pesar la carne, pero pues imagínense, 10 montones. No, no quiero pensar que eran montoncitos chiquitos, ¿no? Quiero pensar que eran montones grandes. 10 montones, el que menos recogió. Imagínense cuánta era su deseo de comer carne, que no dijeron, no, pues yo me lleno con 2 codornices, y no dijeron, ahorita es cuando, voy a aprovechar para comer todo lo que pueda, como cuando va uno al buffet, ¿no? Que
todo lo que uno puede comer. Y hasta en eso hay que ser temperantes, ¿no? En la cantidad de comida que uno consume, aún de lo bueno, hay que ser temperantes. El libro de Hechos, capítulo 15, verso 19 al 21, nos dice así, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. ¿Qué es lo que quiere decir aquí lo estrangulado? Hace rato lo hablamos, ¿verdad? Todo aquel animal, el texto que hablaba decía que bien fuera muerto natural o bien fuera despedazado, estrangulado por otro animal, ¿verdad? En este caso aquí, Pablo está advirtiendo a la iglesia, ¿verdad? De que le diga a los nuevos conversos, eh, a los que se quieren unir al pueblo de Dios, ¿verdad? De que se abstengan de, de fornicación, ¿verdad? Contaminaciones de ídolos, de lo estrangulado, de la comida, de la carne en específico, y de sangre. Entonces, vemos cómo nuevamente, ¿no? Lo que fue o sucedió en el pasado ha sido escrito para nosotros, los que hemos alcanzado el tiempo del fin. En este caso uno dice, bueno, Pablo, ¿cuándo vivió? Hace 2000 años, ¿no? Sí, es cierto, pero eso nos alcanza hasta nosotros, o sea, todas las recomendaciones eh, siempre son para los que hemos alcanzado el tiempo del fin. Entonces, eso aplica para nosotros también. 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Este tipo de cosas pues eran predicadas a la iglesia, ¿no? Y los nuevos conversos tenían que adoptar este tipo de leyes, de ordenanzas, porque no podían simplemente entrar a la iglesia y seguir viviendo como ellos vivían. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Que si nosotros creemos en la reforma pro salud, creemos que Dios nos la ha dado, pues es para nosotros que la adoptemos, no simplemente que la oigamos y digamos, oh sí, pero no, está bien, yo voy a seguir con lo que quiero hacer. Tenemos el derecho de hacerlo porque Dios no fuerza a nadie, pero hay una cosa que sí tenemos que saber, que de todo lo que hagamos tendremos que dar cuentas. Y ahí sí nadie puede ayudar a nadie. Yo no puedo ayudar a ustedes, ustedes no me pueden ayudar a mí. Ahí cada quien decide. Por eso estamos tocando el tema de que sí es pecado comer carne, ¿verdad? Porque el pecado sabemos que involucra una decisión. ¿Qué es lo que yo voy a decidir? ¿Qué es lo que el camino que voy a tomar? Pero saber que el camino que tome tengo que dar cuentas de él ante Dios. Entonces, Proverbios capítulo 23, verso del 19 al 21 dice así, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Cuál es la recomendación aquí en el libro de Proverbios? ¿Por qué Dios nos aconseja no juntarnos con los tanto bebedores de vino como con los comedores de carne? Si para Dios fuera lícito, si fuera normal, si no fuera pecado, si no hubiera nada malo en comer carne, entonces, ¿para qué este tipo de textos? Que si uno se pone a decir, pues es que este contradice la Biblia, entonces la Biblia no es un libro en el cual se pueda confiar, porque un texto contradice el otro. No, lo que pasa es que nosotros a veces agarramos de la escritura lo que queremos agarrar y lo aplicamos a nuestra vida para justificar acciones malas que estamos haciendo o que simplemente no queremos renunciar a ellas. Entonces, como dije, ¿no? Podemos tomar muchos ejemplos de lo que Dios está deseando de su pueblo, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del ejemplo de Daniel y los hebreos, ¿no? Eh, podemos hablar, pues, otros ejemplos
en los cuales podríamos hablar acerca de la alimentación, pero pues eso es meterse ya en muchos otros temas, que aunque son el mismo tema, pero sería un poco aburrido y tedioso. Quiero yo pensar que el punto importante es reconocer, número uno, es de que el pecado involucra una decisión. Y de acuerdo a la decisión que nosotros tomemos, habremos de dar cuenta de ello. Ahora, si tomamos la decisión de comer carne, tenemos que saber cuáles son las regulaciones acerca del consumo de la carne. Todas las regulaciones que Dios estableció para que no cometamos pecado. Por ejemplo, ¿no? Hablando de la que mencionábamos hace rato, ¿no? De que no podemos comer ni la grosura, que es la grasa, ni la sangre. Entonces, cuando uno va al supermercado, o si uno dice, bueno, es que yo tengo mis propias gallinas en la casa, yo las crío, pero igual sean del mercado o sean de la misma granja, ¿cuántas veces nosotros nos preocupamos por cumplir esa ley de que tenemos que retirar la grasa y la sangre del animal para poderla comer? Y después de comerla tenemos que lavar nuestras ropas, pedir perdón. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no lo hacemos. Y si vamos al supermercado, en el supermercado la carne que venden, toda la carne trae grasa y trae sangre. La única manera de comerla o comprarla que no trajera estas cosas, eh, tendría que el producto, el empaquetado que estamos comprando tendría que especificar que no trae ni sangre ni grasa. En este caso, en inglés, no sé cómo se llama en español, en inglés la palabra es kosher. Si el paquete dice así, que es kosher meat, o sea, carne kosher, eso quiere decir que la carne no tiene ni grasa ni sangre. Ese es un proceso que pues desarrollaron precisamente los israelitas para poder consumir la carne sin tener que transgredir el mandamiento. Pero, pues tristemente ese tipo de carnes, a menos que lo compraras en una tienda israelí, tal vez la puedas encontrar, pero si tú vas al supermercado de la esquina y lo compras de ahí, difícilmente la vas a encontrar. Y no tiene sabor, aparte de que pues como le han quitado la sangre y la grasa, pues prácticamente te vas a comer un pedazo de plástico. El sabor está en la grasa y el sabor está en la sangre. Entonces, ¿cuántas veces nosotros decimos, pues sí, voy a ir a buscar la carne que sea kosher, que la pueda comer, que no esté violando la ley? Número uno, si la vamos a encontrar, y número dos, si vamos a estar dispuestos a comerla, porque pues va a ser un pedazo de plástico sin sabor. Entonces, tener cuidado con todas esas cosas. Voy a parar, porque como les dije, todavía tengo bastantes diapositivas, pero voy a parar con esta cita. Dice así, voy a leerla y después hago un pare y la próxima ocasión, si gustan, la próxima semana continuamos para eh, seguir desarrollando el tema, porque todavía tengo bastantes diapositivas. Pero dice así, dice, sola una oportunidad de vida se nos ha concedido y la consulta de cada uno de nosotros debería de ser, ¿cómo puedo invertir mis poderes de manera que pueda producir grandes ganancias? ¿Cómo puedo hacer más para la gloria de Dios y para el beneficio de mi prójimo? Ya que la vida tiene mucho valor, solo en la manera que se use para estos fines, ¿no? O sea, en este caso, que lo que hacemos nosotros no sea solamente para nuestra salvación, sino también para la salvación de los demás, porque eso es lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y solamente nos ha dado una vida. Continúa diciendo, nosotros no podemos darnos el lujo de decaernos o paralizarnos en ninguna función de la mente o el cuerpo. Tan pronto como hagamos esto, nosotros debemos sufrir las consecuencias. ¿Cómo nosotros podemos decaernos o paralizarnos?
en alguna función de la mente o del cuerpo. Bueno, una de las cosas que hacemos para traer estos efectos malos a nuestra salud es precisamente a través de la alimentación, a través del quebrantamiento de las leyes de la salud en nuestro cuerpo, ¿no? Si nosotros consumimos alimentos que son malos, que son adictivos, que son tóxicos, que son malos, pues esto va a causar algún trastorno en nuestro cuerpo, desde un malestar sencillo como un dolor de estómago hasta un cáncer, eh, que es ya algo mucho más fuerte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver en la vida que lo que es mejor para nosotros sea lo que nosotros vamos a hacer. Y las decisiones que tomemos siempre sean para bien, para nuestro propio beneficio, tanto de la mente como del cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios quiere que nosotros lo mantengamos lo más limpio, lo más saludable posible. Y la mente de la misma manera. ¿Por qué la mente? Porque en la mente está el raciocinio. De aquí es de donde salen las decisiones, para bien o para mal. Entonces, dos cosas que Dios quiere que cuidemos es precisamente la mente y el cuerpo para poder estar en armonía con Él. Y como les dije, voy a parar por aquí. Vamos a continuar la próxima ocasión, porque si no, no acabaría esta noche. Pero espero que por el momento haya sido entendido y que podamos sacarle provecho a esto. Gracias, hermanos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bueno, si es que hay alguna pregunta, podemos también contestar alguna pregunta. Hermano Julio, hola. Sí, claro, aquí estoy. Hermano Julio y hermana Salita, gracias por siempre estar ahí presentes. Dios les bendiga por traer estos temas que son de importancia para cada uno de nosotros. Es un tema candente y triste porque a veces te dicen que eres fanático, que te pasas y bueno, tú en realidad si haces esto no es porque tú realmente estés diciéndolo, sino porque realmente el Señor ha dejado todos estos temas. Entonces, cuando me empiezan a atacar así, yo le digo, mira, yo no soy nada, no soy nadie, pero todos estos temas son traídos por inspiración divina. Si tú tienes ganas de discutir con alguien, pues pelea con el Señor, ¿no? Porque en realidad yo no tengo nada que ver ahí. Es que eres una fanática, entonces pues te dicen todas estas cosas, ¿no? Y es triste. Y en la Organización Mundial de la Salud, si lo pones bien claro en en cualquier buscador, te va a aparecer los realmente las carnes que son ultraprocesadas y las carnes que dan cáncer colorectal, ¿no? Y es triste que a veces en nuestras iglesias, ¿cierto? Llevan todo este tipo de alimentos y tú dices, pero ¿cómo es posible si nosotros tenemos un mensaje precioso que el Señor nos ha dado, pero ellos se meten contigo? Y ya yo paso, ¿no? Yo les digo, es que yo no los estoy incriminando ni les estoy diciendo nada. Solamente con traer tu comida que es vegana y le dices, no, yo no como esto, ya esto como que ofende, ¿no? Y alguien me mandó a decir hace tiempo que la salvación era por el derramamiento de sangre, no por el derramamiento de las clorofilas de las verduras. Yo le dije, Sí, sí, está bien, que el ladrón en la cruz no comió carne ni hizo nada de esto y ya fue salvado. O sea, yo digo, bueno, pelea con Cristo, ¿no? Es es un tema muy controversial, ¿cierto? Y quería leer una cita que está en el es que hay tantas citas, pero cuando les digo, hermanos, que a mí me apasionó el tema de la reforma pro salud porque Dios, a través de la reforma pro salud, me sanó de muchas enfermedades que yo tenía, colesterol alto, migrañas, tenía la tensión alta, sufría de los riñones, y un montón de cosas más. También sufría
de dolores en los pechos porque comía muchos yogures, muchos lácteos y muchas cosas de estas, ¿no? Y a través de este mensaje maravilloso, Dios ha hecho algo conmigo. Entonces lo quiero compartir con otras personas, igual que ustedes, que también les pasó lo mismo y Dios los hizo que se enamoraran de este tema tan bonito, ¿no? Entonces es muy bonito y quería comentar una cita que está aquí. Ahora no Y sé para antes dónde que se ha ido. continúe, Sí, adelante, hermana, mientras que yo antes que busco la continúe, cita. Anita, eh, viene a mi mente, ¿no? El proceso de que muchas veces se nos enseña de una manera y pensamos que esa es y no hay más luz que Dios nos pueda proporcionar. En mi caso, por ejemplo, yo crecí comiendo la carne y en mi mente era de que como Dios ha dado las carnes limpias, yo estaba apta para poder comer las carnes limpias porque yo me concentraba en omitir las que el Señor había dicho no. Sin embargo, cuando uno llega, como dice, cuando Dios pone algo en, en, en el estudio, viene una luz, debemos de ser humildes y decir, Señor, porque Él sabe que si una luz viene a nosotros, es porque Él está considerando que nosotros podemos hacer el cambio. Está considerando que somos capaces de que podemos dejar ciertas cosas que, no, que son dañinas para nosotros. Y por supuesto, lo que necesitamos hacer es simplemente, dice, darle el acceso al Señor y decir, Señor, quiero hacer este cambio, pero necesito que tú me habilites. Y eso es lo que Él necesita. Si nosotros venimos y aceptamos cada día, como lo que empezamos con el versículo de Filipenses 3:12, que dice, no es que yo ya lo he alcanzado, sino que prosigo. Y eso quiere decir un Renunciamiento. renunciamiento al yo de todos los días y decirle, Señor, propongo en mi corazón que quiero dejar de comer la carne y tú me habilitarás. Y entonces el Señor podrá obrar en nosotros. Amén. Aquí hay un texto varios textos, ¿no? Consejo de régimen alimenticio, página 456. Dice, la carne nunca fue el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente objetable, ya que las enfermedades en los animales van en aumento. Consejo de régimen alimenticio, página 461. Es tiempo ya de que todo el que quiera preservar la salud y prevenir la enfermedad abandone el uso de la carne. Consejo de régimen alimenticio, página 468. El Señor me dio luz de que nuestros sanatorios no debían servir carne, porque esto es contra los principios que debemos presentar al mundo. Entonces, esto está escrito, no son palabras vanas nuestros, que seamos unos como los fariseos locos y todas estas cosas, son consejos que están ahí. Y bueno, pues a nosotros, gracias a Dios, nos ha venido bien. A medida que tú vas aceptando el mensaje, Dios te va guiando más y te va ayudando más en esto, ¿no? Y a mí me pasa igual que a ustedes, o sea, hace 6 años entregué mi vida a Cristo y desde el primer momento Cristo empezó a trabajar en el mundo de la salud. Y cuando conocí a un Dios que se preocupa por ti, porque yo nunca en mi vida fui cristiana, solamente católico, de esos que van a la iglesia cuando se acuerdan y van con la procesión. Yo tampoco iba a esas procesiones, con respeto a muchas personas que están ahí que son hijos de Dios también. Pues entonces Dios me trajo, ¿no? Y enseguida empezó a cambiarme la salud y yo digo, pero ¿cómo es que este Dios se ocupa de la salud? O sea, nunca había visto algo así tan bonito, ¿no? Siempre te decían, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar por esto, Dios te va a castigar por lo otro. Pero cuando empecé a conocer el mensaje de la reforma pro salud, yo dije, wow, ¿qué es esto, no? O sea, no conocía que este Dios era así tan amoroso y con mucho cuidado de nosotros siendo aún pecadores, ¿verdad? Y pues nada, si ustedes quieren agregar algo más y si no, ya acabamos aquí.
Sí, hermanita, me gustaría nada más agregar un poquito más. Gracias por su comentario, porque en realidad, como dijo, no, este es un tema demasiado controversial. Me llamó la atención ese comentario que dijo que le dijeron de que la salvación venía a través del derramamiento de la sangre. Sin embargo, no es a través del consumo de la sangre, porque si es a través del consumo, entonces tienen que comerse la sangre de Jesús, que fue la que fue derramada en la cruz del Calvario por los pecados del hombre. Si es a través de eso, entonces habría que comérsela. Y sin embargo, nadie se la come, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, ¿no? Que a veces ponemos muchas excusas acerca de que no, nosotros en la iglesia donde asistimos se nos ha dicho, es que la salvación, la alimentación no es tema de salvación. Por tanto, pues yo no voy a hacer caso y voy a hacer lo que a mí me plazca, porque la alimentación no es tema de salvación. Sin embargo, como dije al principio, muchas veces lo hacemos por ignorancia y le voy a comentar nomás como un adelantito. Pero nosotros tenemos lo que es la doctrina del santuario, que es la única cosa que nosotros como adventistas hemos aportado al cristianismo mundial, porque incluso el sábado y todas las otras cosas ya se enseñaban en otras iglesias, pero la doctrina del sábado, la creencia del sábado es algo que Dios le dio a esta iglesia. Y en el santuario, hermano, está la reforma pro salud. Si nosotros sacamos la reforma pro salud del santuario, estamos sacando todo, porque ahí está la reforma pro salud. El mismo sacerdote, que uno cuando dice, pero el sacerdote tenía que comer la carne del sacrificio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el comerla simbolizaba tomar el pecado que se había transmitido del pecador al corderito, y el sumo sacerdote tenía que de alguna manera recibir ese pecado, que fue lo que Cristo hizo. Se le puso sobre él los pecados del mundo en la cruz del Calvario. Por eso el sacerdote, en el símbolo de comer esa carne del animal que se había sacrificado, él tomaba simbólicamente los pecados del que había confesado. Tenía un propósito por el cual el sacerdote comía esa carne. ¿En dónde la comía? Hay que tener en cuenta, ¿dónde comía el sacerdote esa carne? La comía en el, ¿cómo se llama? Courtyard, en el atrio. Ahí comía esa carne. No la comía en el lugar santo, ni la comía en el lugar santísimo. La comía en el atrio. Quiere decir que cuando nosotros pasamos del atrio al lugar santo, en el lugar santo no hay carne para consumo. ¿Qué había en el lugar santo? El pan de la proposición, que era pan sin levadura. Y aun cuando uno brinca del lugar santo al lugar santísimo, ¿qué había en el arca del pacto? El maná. No había carne ahí tampoco. Ni el sacerdote comía carne, ni en el lugar santo, mucho menos en el lugar santísimo. Entonces uno no puede simplemente decir, ay, es que cuando uno ni siquiera conoce la misma doctrina que el Señor nos dio a este pueblo. ¿Por qué se comía la carne y dónde la comía el sacerdote? Hablando del santuario celestial. Entonces a veces uno tiene que tener cuidado, ¿no? Cuando uno trata de excusar pues nuestras malas tendencias. Y lo repito, ¿no? Yo mismo hacía lo mismo antes cuando consumía. Yo mismo decía, oye, pero pues si esto, el otro, ni es tema de salvación, Jesús comió, y yo mismo ponía estos argumentos, como el que mencionó, ¿no? La salvación viene por el derramamiento de la sangre. Pero hay que ver qué es lo que estamos diciendo. Cuando uno realmente profundiza, y los invito a que estudien el tema del santuario para que vean lo que simbolizaba el consumo de la carne por el sacerdote, dónde era que la comía y qué era lo que venía después de consumir o de, vamos a decir, de pasar del atrio al lugar santo. Uno tiene que tenerlo bien claro eso, porque si no, pues, ¿cómo pensamos entrar por la fe al lugar santísimo con nuestra pieza de carne en la mano?
o en la boca, en los dientes. ¿Cómo pensamos entrar ahí así? Pero bueno, era el último comentario que quería hacer, hermano. Muchas gracias. A ustedes. Si nos da la Quería, oportunidad, terminamos la quería, próxima semana. quería agregar esta frase que está en el Consejo de Régimen Alimenticio, página 29, el libro rojo, dice, muchos han esperado que Dios los preservara de la enfermedad meramente porque le pidieron que lo hiciera, pero Dios no escuchó sus oraciones porque su fe no se había perfeccionado por medio de las obras. Dios no obrará un milagro para preservar de la enfermedad a aquellos que no se han cuidado a sí mismos, sino que están continuamente violando las leyes de la salud y que no hacen ningún esfuerzo para prevenir la enfermedad. Cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para tener salud, entonces podemos esperar que sigan benditos resultados y podemos pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos para la preservación de la salud. Entonces contestará nuestra oración sin su nombre y si su nombre puede ser glorificado por ello. Pero no entiendan todos que tienen, o sea, pero entiendan todos que tienen una obra que hacer. Dios no obrará en nuestra manera, perdón, esperar un momento. Dios no obrará de una manera milagrosa para preservar la salud de personas que están siguiendo una conducta que los lleva con una seguridad a la enfermedad por su descuido y la falta de atención de las leyes de la salud. Los que practiquen y gratifiquen su apetito entonces sufran por su intemperancia y tomen medicamentos que alivien, pueden estar seguros de que Dios no intervendrá para salvar la salud y la vida que se puso en peligro en una forma tan temeraria. O sea, cuando yo leí esto la primera vez, yo dije, a ver, lo tengo que leer varias veces porque quiero leerlo y dice, Dios no ve convenientemente contestar oraciones ofrecidas en favor de tales personas porque Él sabe que si su salud fuera restablecida, ellos la sacrificarían de nuevo, la sacrificarían de nuevo sobre el altar de su apetito malsano. Y dice un versículo que está en Isaías 50:11, dice que con dolor seréis ¿qué? Enterrados. Wow. Yo cuando leí esto, mi cuerpo se estremeció y yo dije, a ver, Señor, muchas veces estamos orando por la salud de los hermanos que tienen cáncer. Y a veces pensamos que tú eres tan tirano que no contestas las oraciones, pero resulta que Dios ha dejado en este maravilloso libro todos estos consejos. Bueno, está así arrugado no porque esté dañado, sino porque lo forré, porque no quería que se me dañara y pues la práctica de no saber forrar pues me quedó así, pero les recomiendo este libro que te deja petrificado porque no pensé que la importancia de la alimentación era tal y me quedé impresionada. Bueno, queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga, que se siga mejorando. Y Gracias. hermana Sarita, gracias por estar ahí. Como dice Mi su amable hermana, tío, gracias al Señor. los Gracias a rizos, usted por la oportunidad. los rizos más bonitos que no sé cómo es que dicen, pero los rizos más bonitos. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga a ustedes, a los que han participado, compartan esta gran bendición y ya nos veremos Dios mediante el viernes con un testimonio. Así que no es con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Jehová. Hermano, Amén. ¿terminarían ustedes con una oración para acabar con esta programación? Creo que sí. Adelante, muchas gracias. Nos invito a inclinar el rostro. Bondadoso Padre que estás en el cielo, te suplicamos, Señor, que ennoblezcas nuestro corazón y nuestro Amén. entendimiento, porque naturalmente somos recios, somos duros de cerviz, así como lo eran los israelitas en aquel tiempo y como lo hemos sido todos nosotros hasta el día de hoy, porque esos consejos fueron escritos para nosotros, los que hemos alcanzado los tiempos del fin. Nosotros no somos mejores que ellos, al contrario, posiblemente somos peores, porque la maldad se ha incrementado.
Pero gracias a Dios porque a través de la inspiración tú has dejado claro que le has dado al enemigo 6,000 años en los cuales él pudiera hacer su obra, Señor, y claramente estamos convencidos de que estamos en el fin de esos 6,000 años. Lo que sigue, Señor, es lo que siempre hemos esperado, la segunda venida tuya, Señor, en las nubes del cielo para llevarnos a los que somos fieles a obedecer tus mandamientos y tenemos el testimonio de Jesucristo. Señor, ayúdanos a mantenernos así, fieles a ti, y no poner excusas ni pretextos para seguir gratificando los apetitos pervertidos, y no solo el apetito, cualquier otro defecto de carácter que tenemos, en el cual todavía estamos enganchados, Señor. Pues tú vienes a levantar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, sin defecto de carácter, Señor. Aún en su boca no ha sido hallada mentira, Señor, en la boca de los 144,000. Señor, si queremos ser parte de ese grupo, ayúdanos. Ayúdanos porque en realidad estamos lejos de poder manifestar esos atributos en nuestra vida. Y solamente, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, con un corazón contrito, podremos realmente alcanzar la santificación y la perfección de carácter, Señor. Pedimos tu perdón porque no podemos, Señor, despedirnos sin pedir perdón por nuestras faltas, por nuestras malas decisiones y pedirte que a partir de hoy nos des fortaleza para poder, si es que no es un hábito en nosotros, empezar a implementarlo, Señor. Porque de otra manera, Señor, ¿qué es lo que vamos a llevar al cielo? Si en el cielo no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ¿qué vamos a comer si aquí no queremos dejar de comer carne? ¿Qué vamos a comer en el cielo? Cuando allá no habrá muerte, quiere decir que no tendremos que matar a ningún animal para comerlo. ¿Qué vamos a comer? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿O en qué estamos fundando nuestra esperanza, Señor? Ayúdanos aquí a transformar ese apetito pervertido y a idearlo al plan que tú diseñaste, Señor, en el principio, a volver al huerto del Edén y a poder participar del alimento que tú nos diste, porque ese seguramente será lo que comamos en el cielo. En la visión de la hermana Elena G. de Huay, en su primera visión, cuando veía esa mesa de kilómetros de longitud, y todos nosotros conocemos esa visión, que decía que ella miraba uvas, higos, granadas, no menciona ni un solo pedacito de pescado, ni un solo pedacito de pollo o de res, solo menciona frutos, que ese será el alimento en el cielo, Señor. Ayúdanos a acostumbrarnos aquí mientras vivimos aquí, porque de otra manera no estaremos cómodos allá, ni estaremos contentos. De hecho, no vamos a llegar, pero imaginemos nada más cómo estaremos en un mundo en el cual no hemos aprendido a vivir aquí. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Sabemos que no merecemos, sabemos que no somos dignos, pero solamente por tus méritos, Señor, por tu gracia infinita, es que nos aferramos de ella y por la fe participamos de ella, Señor. Te damos gracias. Quédate con cada uno de los que escucharon, de los que escucharán, y que reciban todos la bendición tuya, Señor, porque no estamos glorificando a los hombres, sino a ti. Estamos, Señor, queriendo ser bendición para que todos tomemos las decisiones correctas. Gracias, quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermano, gracias. Necesitamos
salud y pensar que una misión nos espera. Hoy es el tiempo para vivir como Dios ha mandado. Vidas de amor, vidas de fe, honrando al que nos ha salvado. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Dios, llénanos de tu poder, danos valor para hacer cambios que impacten la vida. Dios, hoy prometemos cuidar nuestro vivir, nuestro andar y nuestro cuerpo que es tuyo. Hoy es el tiempo para vivir como Dios ha mandado. Vidas de amor, vidas de fe, honrando al que nos ha salvado. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida. Seguir el estilo de vida. Seguir el estilo de vida que tú nos dejaste.